En la existencia de Sagitario, en los que el universo parece apagar todos los caminos fáciles para obligarlo a descubrir quién es realmente. Esa es la verdadera prueba de fuego de este signo. No llega para destruirlo, sino para revelar la magnitud de una fuerza que ni siquiera imaginaba poseer. Mientras otros signos pueden encontrar refugio en la estabilidad o en la prudencia, Sagitario es llamado una y otra vez a atravesar las llamas del cambio, del riesgo y de la incertidumbre. Es un viajero del destino, y todo viajero sabe que ningún gran tesoro aparece sin antes cruzar territorios hostiles. Como signo de fuego regido por Júpiter, Sagitario está asociado con la expansión, la fe y la búsqueda de una verdad superior. Sin embargo, esa expansión no puede producirse si permanece dentro de los límites conocidos. Por eso la vida parece desafiar constantemente su confianza. Cuando cree haber alcanzado una cima, surge una montaña aún mayor. Cuando encuentra una respuesta, aparece una pregunta más profunda. Esa sucesión de desafíos constituye la alquimia de su crecimiento espiritual. La prueba de fuego rara vez adopta la forma de un enemigo visible. Con frecuencia aparece disfrazada de pérdida, decepción, traición o incertidumbre. Son situaciones que obligan a abandonar viejas creencias para descubrir una visión más amplia. Sagitario puede sentir durante esos periodos que el horizonte desaparece y que el viento deja de soplar a su favor. Sin embargo, precisamente en ese aparente silencio comienza a escuchar la voz más importante, la de su propio espíritu. Existe una razón simbólica para ello. El arquero no dispara la flecha mientras corre sin rumbo. Debe detenerse, respirar, tensar el arco y soportar la enorme presión que ejerce la cuerda antes de liberar toda su potencia. Del mismo modo, cada dificultad comprime la energía interior de Sagitario hasta convertirla en impulso. Lo que parecía un freno termina siendo la fuerza que lanza su destino mucho más lejos. La astrología considera que el fuego no representa únicamente pasión o entusiasmo. También simboliza purificación. Todo aquello que es falso, superficial o débil acaba consumiéndose entre las llamas. Lo auténtico permanece. En ese sentido, la vida obliga a Sagitario a desprenderse de relaciones que limitan su libertad, de proyectos que ya no alimentan su alma y de miedos heredados que impiden explorar nuevos territorios. Cada renuncia deja espacio para una conquista futura. Durante estas pruebas también aparece una batalla interior menos evidente. Sagitario suele confiar en que todo acabará saliendo bien gracias a su optimismo natural. Sin embargo, cuando los obstáculos se prolongan, incluso esa fe puede tambalearse. Es entonces cuando descubre que la verdadera esperanza no consiste en ignorar las dificultades, sino en seguir avanzando mientras el horizonte permanece cubierto de niebla. La confianza deja de ser una emoción pasajera y se convierte en una decisión consciente. En el plano simbólico, la prueba de fuego representa el encuentro entre el centauro y el arquero. La mitad animal busca escapar del dolor, reaccionar con impulsividad o abandonar el camino. La mitad humana eleva la mirada hacia las estrellas y recuerda el propósito superior. Cada desafío enfrenta ambas naturalezas hasta que la sabiduría termina guiando a la fuerza instintiva. Solo entonces Sagitario alcanza su verdadera madurez. Las grandes transformaciones de este signo suelen producirse cuando todo parece perdido. Es precisamente en los escenarios donde otros abandonarían donde Sagitario encuentra una reserva inesperada de valentía. Su espíritu aventurero deja de buscar únicamente nuevos paisajes y comienza a explorar dimensiones desconocidas de sí mismo. Descubre que el mayor viaje jamás fue atravesar océanos o montañas, sino conquistar sus propios límites. También existe un componente de destino en esta prueba. Sagitario está llamado a inspirar con el ejemplo. Su victoria nunca consiste únicamente en alcanzar una meta personal, sino en demostrar que es posible levantarse después de cada caída. Las cicatrices que deja el fuego no son señales de derrota, sino mapas de los lugares donde el alma aprendió a resistir. Cada fracaso aparente contiene una enseñanza que amplía su visión del mundo. Cada puerta cerrada orienta hacia una senda que antes permanecía oculta. Incluso las demoras tienen un propósito, pues enseñan paciencia a un signo que suele desear avanzar con rapidez hacia el siguiente horizonte. Poco a poco comprende que el tiempo también forma parte de la sabiduría de Júpiter y que algunas recompensas solo llegan cuando la conciencia está preparada para recibirlas. En muchas ocasiones la prueba de fuego exige caminar en soledad. No porque el destino quiera aislar a Sagitario, sino porque ciertas respuestas únicamente pueden encontrarse lejos del ruido exterior.
Durante esos periodos aprende a confiar en su intuición, fortalece su independencia y descubre que la libertad más importante no depende de las circunstancias, sino del estado del espíritu. Cuando finalmente las llamas se extinguen, Sagitario ya no es el mismo. Conserva la alegría, el entusiasmo y la necesidad de explorar, pero ahora esas cualidades están sostenidas por una fortaleza mucho más profunda. La inocencia se transforma en sabiduría, la impulsividad en determinación y la simple esperanza en una convicción inquebrantable. El fuego no consume su esencia, elimina todo aquello que impedía que brillara con plenitud. Por eso la mayor victoria de Sagitario nunca consiste únicamente en llegar más lejos que los demás. Su auténtico triunfo es regresar de cada batalla con una conciencia más amplia, un corazón más fuerte y una visión más elevada. Allí donde otros solo ven cenizas, el arquero contempla el comienzo de un nuevo camino. Allí donde otros encuentran un final, él descubre el punto exacto desde el que podrá tensar nuevamente el arco y lanzar una flecha todavía más alta, más lejana y más cercana a la misión que las estrellas reservaron para su espíritu desde el instante en que nació bajo el signo del fuego eterno. La prueba de fuego de Sagitario también consiste en aprender que no toda victoria se conquista con velocidad. Acostumbrado a mirar siempre hacia el siguiente horizonte, este signo puede sentir que detenerse equivale a retroceder. Sin embargo, los ciclos astrológicos enseñan que incluso el Sol parece inmóvil en determinados momentos del año antes de iniciar un nuevo recorrido. Del mismo modo, existen etapas en las que el aparente estancamiento no representa una derrota, sino una acumulación silenciosa de poder. Mientras el mundo cree que nada sucede, el espíritu del arquero fortalece su puntería para un objetivo mucho mayor. En el simbolismo del fuego existe una paradoja que Sagitario termina comprendiendo con el paso de los años. Una llama demasiado intensa puede consumirse rápidamente, mientras que un fuego constante es capaz de permanecer encendido durante generaciones. Esa diferencia marca la evolución del signo. En su juventud suele lanzarse impulsado por el entusiasmo y la inspiración del momento, pero las grandes pruebas del destino le enseñan a convertir esa pasión en una energía sostenida. La fuerza deja de depender de la emoción y comienza a apoyarse en la convicción. La influencia de Júpiter impulsa constantemente a Sagitario hacia la abundancia del conocimiento. Sin embargo, una de las pruebas más exigentes consiste en descubrir que la verdadera sabiduría no nace únicamente de las respuestas encontradas, sino de las preguntas que nunca dejan de acompañar al alma. El arquero comprende que cuanto más asciende en la montaña del conocimiento, más inmenso parece el cielo sobre su cabeza. Lejos de desanimarlo, esa inmensidad alimenta todavía más su deseo de crecer. Existe además una prueba relacionada con el poder de la palabra. Sagitario posee una inclinación natural a expresar aquello que considera verdadero, incluso cuando esa verdad resulta incómoda para quienes lo rodean. Con el tiempo descubre que no toda verdad necesita ser pronunciada en el mismo instante en que aparece. Aprende que la sabiduría también consiste en elegir el momento adecuado, el tono correcto y la intención más noble. Así, sus palabras dejan de ser simples flechas lanzadas con fuerza para convertirse en proyectiles de luz capaces de despertar conciencias. La astrología también relaciona a Sagitario con los grandes viajes iniciáticos. Pero no todos esos viajes implican cruzar fronteras físicas. Algunos consisten en abandonar antiguas versiones de uno mismo. Cada vez que una etapa termina, el signo siente que una parte de su identidad desaparece. Esa sensación puede resultar desconcertante, aunque en realidad forma parte de su naturaleza expansiva. El centauro jamás permanece demasiado tiempo en el mismo paisaje espiritual, porque su esencia fue creada para evolucionar constantemente. Otro aspecto de la prueba de fuego aparece cuando el destino enfrenta a Sagitario con la responsabilidad de sostener la esperanza de otros. Quien siempre ha irradiado optimismo puede descubrir que muchas personas buscan refugio en su fortaleza. Esa carga puede parecer pesada en determinados momentos, especialmente cuando atraviesa sus propias tormentas. Sin embargo, precisamente en esos periodos comprende que inspirar no significa aparentar perfección, sino demostrar que incluso en medio de la incertidumbre es posible seguir caminando con dignidad. El fuego de Sagitario posee además una dimensión sagrada vinculada con la búsqueda de significado. No le basta con sobrevivir o alcanzar el éxito material. Necesita sentir que cada experiencia responde a un propósito superior. Cuando esa conexión parece desaparecer, nace una inquietud profunda que lo impulsa a replantearse su camino. Lejos de representar una crisis definitiva, ese cuestionamiento actúa como una brújula que lo orienta nuevamente hacia aquello que alimenta su espíritu.
En muchas ocasiones el universo pone a prueba su capacidad para confiar en lo invisible. No todas las recompensas llegan de inmediato ni todos los esfuerzos producen resultados visibles en el corto plazo. Sagitario aprende entonces que algunas semillas permanecen ocultas bajo la tierra durante largo tiempo antes de romper la superficie. La paciencia se convierte en un acto de fe, y la fe en una forma silenciosa de valentía. También descubre que el verdadero enemigo no siempre se encuentra fuera. A veces adopta la forma del exceso de confianza, de la dispersión o del deseo de abarcar demasiados caminos al mismo tiempo. La prueba consiste en enfocar toda su energía hacia un propósito digno de su grandeza. Cuando logra concentrar su inmenso potencial, deja de avanzar en muchas direcciones para comenzar a transformar profundamente una sola. Cada desafío superado amplía el alcance simbólico de su flecha. Ya no dispara únicamente para alcanzar objetivos personales, sino para abrir senderos que otros recorrerán después. Su experiencia se convierte en guía, su ejemplo en inspiración y su perseverancia en un recordatorio de que ninguna noche es eterna para quien conserva vivo el fuego interior. Así, la prueba de fuego de Sagitario termina revelando una verdad que permanece oculta hasta el final del camino. El universo nunca intentó quebrar al arquero. Intentó convertirlo en un faro. Cada obstáculo fue una chispa destinada a fortalecer una llama que no debía iluminar solo su propio destino, sino también el de quienes algún día encontrarían valor al contemplar la firmeza con la que avanzó a través de las tormentas, siempre con la mirada fija en un horizonte que parecía imposible y que terminó conquistando gracias a una fe más poderosa que cualquier adversidad. La verdadera prueba de fuego de Sagitario también se manifiesta cuando el destino le exige permanecer fiel a sus principios mientras todo a su alrededor parece recompensar el camino contrario. Hay épocas en las que la honestidad parece traer más obstáculos que beneficios, en las que la integridad exige renuncias y la fidelidad a los propios ideales parece conducir a senderos más difíciles. Sin embargo, desde la perspectiva astrológica, esas etapas forman parte de un entrenamiento invisible. Júpiter no concede su mayor bendición a quien busca únicamente el éxito inmediato, sino a quien demuestra que su espíritu permanece incorruptible incluso cuando nadie observa. Existe una dimensión poco comprendida del fuego sagitariano, su capacidad para iluminar antes que para destruir. Mientras otros fuegos consumen cuanto encuentran a su paso, el de Sagitario posee una naturaleza semejante a la de la antorcha que guía a los viajeros en medio de la oscuridad. Esa luz interior no aparece por casualidad. Nace después de atravesar innumerables noches en las que parecía imposible distinguir el siguiente paso. Cada incertidumbre fortalece su intuición y convierte su experiencia en una fuente de orientación para quienes aún no encuentran el rumbo. El símbolo del arquero también revela otra enseñanza profunda. Antes de lanzar la flecha es necesario aceptar una tensión constante entre el presente y el futuro. Una mano sostiene el arco con firmeza mientras la otra retrocede, acumulando energía. Esa imagen refleja uno de los mayores desafíos de Sagitario. En ocasiones la vida parece obligarlo a dar un paso atrás justo cuando deseaba avanzar. Lo que parece un retroceso es, en realidad, la preparación para un impulso mucho mayor. Cuanto mayor es la resistencia que soporta el arco, más lejos viajará la flecha. Las pruebas también transforman su concepto de libertad. Durante los primeros ciclos de su evolución, Sagitario suele asociar la libertad con la ausencia de límites, con el movimiento constante o con la posibilidad de cambiar de rumbo cuando lo desea. Sin embargo, el tiempo le revela una verdad más elevada. La libertad auténtica consiste en no convertirse en prisionero del miedo, del resentimiento, del orgullo o de las expectativas ajenas. Un espíritu verdaderamente libre puede atravesar cualquier circunstancia sin permitir que esa circunstancia gobierne su esencia. La influencia de los grandes ciclos planetarios también recuerda que ninguna expansión puede sostenerse indefinidamente sin periodos de consolidación. Después de cada conquista llega un tiempo destinado a integrar todo lo aprendido. Para Sagitario, acostumbrado al movimiento permanente, esa etapa puede resultar desafiante. Sin embargo, es precisamente durante esos momentos cuando el conocimiento deja de ser información y comienza a convertirse en sabiduría viva. Lo aprendido deja de pertenecer únicamente a la mente para instalarse definitivamente en el carácter. Otra faceta de esta prueba consiste en aprender a distinguir entre el entusiasmo y el propósito. El entusiasmo es una llama brillante, pero puede apagarse rápidamente si depende solo de las circunstancias. El propósito, en cambio, permanece incluso cuando desaparece la emoción inicial.
Sagitario descubre que los grandes logros no pertenecen únicamente a quienes comienzan con fuerza, sino a quienes continúan caminando cuando la inspiración ya no basta y solo permanece la decisión de seguir adelante. También existe un desafío relacionado con el manejo de la abundancia. Júpiter simboliza expansión, oportunidades y crecimiento, pero toda expansión exige responsabilidad. Cuando el universo entrega nuevos recursos, mayor influencia o más posibilidades, también observa cómo serán utilizados. La verdadera grandeza de Sagitario no consiste únicamente en recibir bendiciones, sino en transformarlas en oportunidades para generar esperanza, conocimiento y crecimiento en su entorno. Cuanto más comparte su luz, más intensa se vuelve. La prueba de fuego también despierta una percepción más profunda del tiempo. Sagitario comprende que algunas promesas del destino tardan años en materializarse porque necesitan coincidir con el momento exacto en el que el alma está preparada para sostenerlas. Muchas veces aquello que parecía una demora era, en realidad, una protección. Si ciertos triunfos hubieran llegado antes, quizá no habrían encontrado la madurez necesaria para conservarlos. En el plano espiritual, el arquero aprende que cada elección modifica la dirección de su flecha. Ninguna decisión es completamente insignificante. Cada acto de valentía fortalece el vínculo con su propósito, mientras que cada renuncia a sus valores desvía ligeramente el rumbo. Por eso desarrolla una conciencia cada vez más clara de que el destino no está formado únicamente por grandes acontecimientos, sino también por pequeñas decisiones repetidas con constancia. Con el paso del tiempo, Sagitario deja de medir su poder por la velocidad con la que conquista nuevos horizontes. Comienza a reconocer que su auténtica fortaleza reside en la capacidad de mantener vivo el fuego interior incluso cuando el viento sopla en contra. Descubre que la esperanza no depende de las circunstancias favorables, sino de una convicción tan profunda que ninguna tormenta logra apagarla. Al final de cada prueba queda al descubierto la esencia más elevada del signo. El aventurero se convierte en sabio. El explorador se transforma en guía. El soñador aprende a construir. El guerrero comprende que la victoria más importante nunca fue vencer al mundo exterior, sino conquistar la disciplina, la paciencia y la confianza necesarias para cumplir el propósito que las estrellas depositaron en su espíritu. Entonces el fuego deja de ser únicamente una fuerza de impulso y se convierte en una llama eterna que ilumina cada nuevo horizonte con una serenidad nacida de todas las batallas superadas. Existe un momento en la evolución de Sagitario en el que la prueba de fuego deja de manifestarse como un acontecimiento externo y comienza a desarrollarse completamente en el interior. Ya no son las circunstancias las que determinan la intensidad de la batalla, sino la capacidad del propio espíritu para sostener su visión cuando nadie más parece comprenderla. Esa es una de las iniciaciones más profundas del arquero zodiacal. Continuar avanzando sin la necesidad de aprobación, reconocimiento o aplausos se convierte en una conquista mucho más difícil que cualquier desafío material. Desde una perspectiva astrológica, el fuego de Sagitario no solo impulsa el movimiento, sino que busca elevar la conciencia. Por ello, las pruebas más decisivas suelen aparecer precisamente cuando el signo está a punto de ampliar su comprensión del mundo. Cada vez que una antigua forma de pensar ya no resulta suficiente, el universo provoca acontecimientos que obligan a mirar más allá de las certezas conocidas. Lo que parecía una crisis termina siendo una expansión de la mente y del alma. El horizonte no cambia porque el mundo sea diferente, sino porque la mirada del arquero ha aprendido a contemplarlo desde una altura mayor. También existe una prueba relacionada con la coherencia entre el ideal y la acción. Sagitario posee una extraordinaria facilidad para visualizar futuros grandiosos, imaginar posibilidades infinitas y proyectar metas ambiciosas. Sin embargo, el destino le recuerda que incluso la visión más elevada necesita ser respaldada por actos cotidianos. Cada decisión aparentemente pequeña fortalece o debilita el puente que une el sueño con la realidad. El fuego interior encuentra su máxima expresión cuando la inspiración y la disciplina dejan de caminar por separado. El centauro simboliza la unión de dos naturalezas distintas. Una representa el impulso instintivo que desea avanzar sin detenerse, la otra encarna la inteligencia capaz de dirigir esa fuerza hacia un propósito superior. La prueba de fuego consiste precisamente en lograr que ambas dimensiones cooperen. Cuando el instinto domina por completo, aparece la precipitación. Cuando la razón intenta apagar toda pasión, desaparece la vitalidad. El equilibrio convierte a Sagitario en una fuerza imparable porque cada impulso encuentra una dirección clara y cada decisión conserva la intensidad del fuego original.
Hay etapas en las que el universo parece responder al arquero con un silencio absoluto. Las señales desaparecen, las oportunidades se retrasan y los resultados no reflejan el esfuerzo realizado. Sin embargo, ese silencio posee un profundo significado simbólico. Es el instante en el que la fe deja de depender de las evidencias externas. Sagitario aprende a caminar guiado por una certeza interior que no necesita confirmaciones inmediatas. Esa confianza silenciosa representa una de las expresiones más elevadas de su naturaleza jupiteriana. La prueba de fuego también transforma la relación de Sagitario con el fracaso. Lo que para otros signos puede representar un final, para él acaba convirtiéndose en una escuela. Cada intento fallido elimina una ilusión, perfecciona una habilidad o fortalece una virtud que será indispensable en desafíos posteriores. El arquero comprende que ninguna flecha alcanza siempre el blanco en el primer lanzamiento. Lo importante no es evitar el error, sino desarrollar la precisión que solo nace después de innumerables intentos. Otro aspecto poco explorado es la capacidad de Sagitario para renacer a través del conocimiento. Cuando atraviesa una etapa difícil, su primera reacción suele consistir en buscar respuestas, estudiar, explorar nuevas filosofías o ampliar su comprensión de la existencia. Mientras otros se limitan a resistir el dolor, Sagitario intenta descubrir el significado oculto que ese dolor contiene. Esa búsqueda convierte cada experiencia en una fuente de crecimiento y evita que las heridas se transformen en cadenas permanentes. En el plano espiritual, la prueba también consiste en aprender a administrar la propia energía. El entusiasmo puede llevar al signo a comprometerse con demasiadas causas, demasiados proyectos o demasiadas personas al mismo tiempo. Con el paso de los años comprende que incluso el fuego más poderoso necesita ser protegido para no extinguirse por exceso de intensidad. Elegir dónde invertir la propia fuerza se convierte en un acto de sabiduría tan importante como el valor para iniciar una aventura. La evolución del arquero también implica aceptar que no todos compartirán su visión del futuro. Muchas de sus ideas parecen adelantadas a su tiempo y encuentran resistencia antes de ser comprendidas. Esa situación pone a prueba su perseverancia. El universo observa si abandonará sus convicciones ante la primera oposición o si continuará desarrollándolas hasta que la realidad alcance aquello que su intuición ya había contemplado. Conforme supera estas experiencias, Sagitario desarrolla una autoridad que no necesita imponerse. Su presencia transmite confianza porque nace de la experiencia y no de la apariencia. Ha aprendido que el verdadero liderazgo no consiste en caminar siempre delante, sino en mantener la dirección cuando los demás dudan del camino. Su ejemplo inspira porque está respaldado por batallas silenciosas que pocos conocen y por decisiones valientes tomadas cuando nadie garantizaba el éxito. Al final, la prueba de fuego revela un secreto reservado para quienes perseveran. El destino nunca buscó convertir a Sagitario únicamente en un conquistador de horizontes, sino en un guardián de la esperanza. Su misión no consiste solo en descubrir nuevos caminos, sino en demostrar que siempre existe un sendero más allá del miedo, de la incertidumbre y de los límites aparentes. Cada llama atravesada fortalece su espíritu hasta convertirlo en una referencia para quienes han perdido la fe. Así, el fuego deja de ser un obstáculo y se transforma en el elemento sagrado que forja a uno de los viajeros más luminosos del zodiaco, capaz de mirar hacia lo desconocido con la certeza de que toda gran aventura comienza precisamente allí donde otros deciden detenerse. Existe una ley invisible que parece acompañar a Sagitario durante toda su existencia. Cuanto más elevada es la misión de un espíritu, más exigente será el proceso de preparación. Por eso las pruebas de fuego de este signo rara vez son casuales. Cada una aparece en el instante preciso para desarrollar una cualidad que todavía permanece dormida. El universo no desperdicia ninguna experiencia. Incluso los desvíos del camino contienen enseñanzas destinadas a fortalecer al arquero antes de permitirle contemplar un horizonte más amplio. En la tradición simbólica del fuego, el metal más resistente no nace perfecto. Debe entrar repetidas veces en la fragua, soportar temperaturas extremas y recibir innumerables golpes antes de adquirir la dureza necesaria para convertirse en una espada. De forma semejante, el espíritu de Sagitario es moldeado por desafíos que parecen repetirse bajo diferentes formas. Cambian los escenarios, cambian los rostros y cambian las circunstancias, pero la lección esencial permanece hasta que es plenamente integrada. Solo entonces el destino abre una nueva etapa y permite que aparezcan pruebas de un nivel superior. Uno de los aspectos más profundos de esta iniciación consiste en aprender a sostener la esperanza cuando los resultados todavía permanecen ocultos.
Sagitario suele poseer una visión privilegiada para imaginar todo lo que puede llegar a construirse en el futuro. Sin embargo, entre esa visión y su manifestación existe un espacio de incertidumbre que pone a prueba su perseverancia. Durante ese periodo no dispone de certezas, únicamente de una convicción interior que debe proteger como si fuera una llama en medio del viento. Esa fidelidad hacia la propia visión constituye una de sus mayores fortalezas espirituales. También forma parte de esta prueba descubrir que no todos los caminos están destinados a durar para siempre. Hay personas, proyectos y etapas cuya misión consiste únicamente en preparar la siguiente evolución. Sagitario aprende que aferrarse a aquello que ya cumplió su propósito solo retrasa la llegada de nuevas oportunidades. Su naturaleza expansiva encuentra plenitud cuando comprende que cerrar un ciclo no significa perder, sino liberar espacio para experiencias acordes con la persona en la que se está convirtiendo. La prueba de fuego transforma además la relación del signo con el fracaso aparente. Muchas veces aquello que parecía una derrota termina evitando un destino que habría limitado su crecimiento. Desde la perspectiva astrológica, Júpiter actúa con una lógica distinta a la impaciencia humana. En ocasiones niega un deseo inmediato porque está preparando una posibilidad mucho más grande. Lo que inicialmente parece una puerta cerrada acaba revelándose como una protección frente a un camino que no correspondía con el verdadero propósito del arquero. Existe igualmente una dimensión relacionada con la fortaleza del carácter. Sagitario comprende que el verdadero poder no consiste en imponerse sobre los demás, sino en permanecer inalterable frente a las circunstancias. El fuego exterior puede consumir bienes materiales, relaciones o antiguas seguridades, pero existe una llama interior que ninguna tormenta logra extinguir. Esa llama representa la identidad más auténtica del signo, aquella que permanece intacta incluso cuando todo alrededor cambia. Otro aprendizaje importante aparece cuando el arquero deja de perseguir únicamente metas visibles y comienza a valorar las victorias invisibles. La paciencia conquistada después de una larga espera, la serenidad alcanzada tras una decepción o la capacidad de perdonar sin renunciar a la propia dignidad representan conquistas mucho más profundas que cualquier reconocimiento externo. Son triunfos silenciosos que fortalecen el alma y preparan el terreno para logros todavía mayores. El simbolismo del horizonte adquiere entonces un nuevo significado. Al principio, Sagitario cree que la felicidad se encuentra siempre en el próximo destino. Sin embargo, las pruebas le enseñan que ningún paisaje exterior puede llenar un vacío interior. Cuando logra reconciliarse consigo mismo, descubre que el verdadero horizonte viaja con él. Cada lugar al que llega se convierte en una oportunidad para expresar la grandeza que ya habita en su espíritu, en lugar de buscar desesperadamente aquello que cree que le falta. La astrología atribuye a Sagitario una conexión especial con las grandes leyes universales. No es casual que muchas de sus pruebas giren alrededor de la confianza en un orden superior. Incluso cuando los acontecimientos parecen caóticos, existe una inteligencia invisible organizando cada experiencia para favorecer su evolución. Comprender este principio transforma completamente su manera de afrontar los desafíos. La resistencia deja paso a la colaboración con el propio destino. A medida que madura, el fuego de Sagitario deja de manifestarse como una explosión impetuosa y comienza a parecerse al resplandor constante de una estrella. Ya no necesita demostrar su fuerza en cada batalla porque sabe que el auténtico poder permanece disponible incluso en el silencio. Su presencia transmite seguridad porque ha aprendido a dominar sus impulsos sin perder su entusiasmo. Esa combinación de serenidad y pasión constituye una de las expresiones más elevadas de su evolución astrológica. Cuando finalmente contempla el recorrido realizado, comprende que ninguna de las pruebas tuvo como objetivo detenerlo. Todas buscaban ampliar su capacidad para sostener un destino cada vez más grande. Cada dificultad fortaleció su visión, cada sacrificio refinó su carácter y cada incertidumbre aumentó su fe. Entonces el arquero entiende que la verdadera prueba de fuego nunca fue atravesar las llamas, sino descubrir que él mismo estaba destinado a convertirse en una llama imposible de apagar. Una presencia capaz de iluminar nuevos caminos incluso en los momentos más oscuros y de recordar que el espíritu que permanece fiel a su propósito siempre encuentra un horizonte más amplio esperándolo al otro lado de la adversidad. La prueba de fuego de Sagitario alcanza uno de sus niveles más elevados cuando el universo deja de medir su capacidad para conquistar el mundo y comienza a medir su capacidad para conquistarse a sí mismo.
Hasta ese momento, el arquero ha demostrado valentía frente a los desafíos externos, pero llega un instante en el que la verdadera batalla consiste en gobernar sus propios impulsos, ordenar su inmenso potencial y convertir toda esa energía dispersa en una fuerza dirigida hacia un único propósito. Es entonces cuando deja de ser simplemente un aventurero para convertirse en un auténtico maestro de su destino. En el lenguaje simbólico de la astrología, cada signo posee un elemento que define su forma de evolucionar. En Sagitario, el fuego no solo representa acción, sino también visión. Una antorcha no existe únicamente para arder, existe para revelar el camino que permanece oculto entre las sombras. Por esa razón, muchas de las experiencias más difíciles de este signo aparecen cuando necesita desarrollar una percepción más profunda de la realidad. Aquello que antes parecía una simple coincidencia comienza a revelar un significado mayor, como si cada acontecimiento formara parte de una arquitectura invisible diseñada para conducirlo hacia un nivel superior de conciencia. La prueba también consiste en aprender a convivir con la inmensidad de sus propios sueños. Sagitario rara vez se conforma con objetivos pequeños. Su naturaleza jupiteriana lo impulsa a imaginar posibilidades que otros consideran inalcanzables. Sin embargo, esa grandeza puede convertirse en una carga cuando la distancia entre la visión y la realidad parece demasiado extensa. El desafío consiste en no permitir que la magnitud del objetivo paralice el primer paso. El universo recuerda constantemente al arquero que todas las grandes travesías comenzaron con un único movimiento realizado con decisión. Existe además una transformación silenciosa en la manera de entender el coraje. Durante las primeras etapas de la vida, Sagitario suele identificar la valentía con lanzarse sin miedo hacia lo desconocido. Con el paso del tiempo descubre una forma más elevada de heroísmo, permanecer firme cuando todo invita a abandonar. La resistencia se convierte en una expresión de fuerza tan poderosa como la conquista. Hay momentos en los que avanzar es un acto de valentía, pero también existen otros en los que resistir representa la mayor de las victorias. Otro aspecto profundamente ligado a esta prueba es la relación con el destino colectivo. Sagitario comprende que ninguna evolución auténtica ocurre de manera completamente aislada. Cada conocimiento adquirido, cada obstáculo superado y cada verdad descubierta tienen el potencial de beneficiar también a quienes recorren caminos similares. El arquero deja entonces de buscar únicamente su propia expansión y comienza a sentirse parte de un propósito más amplio, en el que su experiencia puede convertirse en inspiración para otros viajeros. La energía de este signo también aprende a reconocer el valor de los ciclos naturales. No todo momento es adecuado para disparar una flecha. Existen estaciones destinadas a sembrar, otras para esperar y otras para recoger el fruto de los esfuerzos realizados. Comprender este ritmo evita que el entusiasmo se transforme en impaciencia. Sagitario descubre que incluso las pausas poseen un profundo sentido espiritual, porque permiten recuperar fuerzas antes de afrontar desafíos de mayor magnitud. La prueba de fuego también revela la importancia del silencio interior. Un signo tan orientado hacia la exploración puede pasar gran parte de su vida buscando respuestas en el exterior. Sin embargo, llega un punto en el que ninguna aventura, ningún viaje y ninguna experiencia logran aportar la claridad que solo puede encontrarse en la calma. Es entonces cuando el fuego deja de proyectarse únicamente hacia el horizonte y comienza a iluminar las profundidades del propio ser. En ese espacio de quietud nace una intuición mucho más poderosa que cualquier razonamiento. Desde la perspectiva astrológica, Júpiter concede expansión, pero también exige amplitud de espíritu. Por ello, Sagitario es llamado repetidamente a trascender el resentimiento, la rigidez y las viejas heridas. No porque deba olvidar lo vivido, sino porque cargar eternamente con el peso del pasado limita la fuerza necesaria para alcanzar el futuro. La auténtica grandeza del arquero consiste en transformar las experiencias difíciles en sabiduría, no en cadenas. A medida que supera estas pruebas, desarrolla una serenidad que pocos imaginaban posible en un signo de fuego. Esa calma no nace de la ausencia de problemas, sino de la certeza de haber sobrevivido a tormentas mucho más intensas. Cada desafío vencido fortalece una confianza que ya no depende de las circunstancias. Comprende que los cambios seguirán llegando, que el destino continuará proponiendo nuevos retos y que el horizonte nunca dejará de alejarse. Sin embargo, también sabe que cada paso recorrido ha aumentado su capacidad para responder a cualquier situación. Al final, la prueba de fuego revela que el verdadero tesoro de Sagitario nunca estuvo al final del camino, sino en la transformación ocurrida durante el viaje.
El arquero descubre que las llamas no intentaban consumir sus sueños, sino eliminar todo aquello que impedía realizarlos plenamente. Cada obstáculo purificó su voluntad, cada incertidumbre fortaleció su fe y cada sacrificio dio mayor profundidad a su propósito. Así emerge un Sagitario cuya fuerza ya no depende del entusiasmo pasajero, sino de una convicción inquebrantable. Se convierte en un espíritu capaz de caminar hacia cualquier horizonte con la seguridad de que, mientras permanezca fiel a la verdad que arde en su interior, ninguna prueba será suficientemente intensa para apagar el fuego que las estrellas encendieron en el instante de su nacimiento.